Pero pues hoy estamos llegando al final de la serie, Amiga Amada, y nos toca el último tema que se llama una amistad madura. Y vamos a checar cómo en esta pequeña carta, me encanta porque en este tiempo que todo es tan electrónico y todo es por mail y todo, tener una carta escrita de puño y letra donde trae tanta bendición y tanta enseñanza a nosotras, me encanta, ¿no? Entonces, ¿les ha hablado Dios acerca de la amistad en estas semanas? ¿Sí? Qué bueno. ¿Han visto el deseo de esto es que puedan distinguir la diferencia de una amistad del mundo y una amistad bíblica como Dios la quiere? Ese es uno de los objetivos. Y el segundo, pues hacer los cambios necesarios, ¿no? Que Dios nos hable, tomar decisiones para que podamos llevar esas amistades que glorifiquen el nombre de Dios, que muestren al mundo lo que es Cristo y podamos alcanzar a mucha gente a través de nuestras relaciones y nuestras amistades, ¿no? Pero vamos a ver cómo entre Pablo y Filemón esta amistad ha sido de gran bendición. La semana pasada hablamos de que la amistad tenía un costo, ¿verdad? Que es muy valiosa y por lo tanto tiene un alto costo. ¿Y te has fijado que todo lo clásico es como, tiene como más valor lo antiguo, lo clásico, lo que tiene muchos años, ¿no? Tienen las cosas, los productos de alimentos que tienen etiqueta de añejado siempre son más caros, ¿no? A nosotros nos encanta la comida, a mi marido y a mí. Yo estudié gastronomía y nos apasiona la comida y todo. Entonces, hemos ido a algunos lugares o te venden en ciertas tiendas carnes añejadas, ¿no? Que las meten en refrigeradores, que las meten en un proceso, ¿no? De pruebas para añejarlas y son productos mucho más costosos porque tienen mucha calidad, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos meter en una cámara de añejamiento nuestras amistades, pero sí van a pasar por ciertos procesos para que tengan un mayor valor en nuestra vida, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo la amistad necesita pasar por procesos para que madure, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿tienes amigas viejas o viejas amigas? O bueno, de muchos años, no de edad, sino de muchos años, ¿no? Esas con las que has pasado años, que te han visto pasar por pruebas, llorar, reír, de todo, pues esas amistades tienen mucho más valor en nuestra vida, ¿no? Y un punto muy importante que es lo que vamos a ver hoy para hacer que una amistad madure es que nuestra amistad tiene que pasar por pruebas y tiene que ser probada para que comience a madurar. Ahora, hay una gran diferencia entre una amistad que pasa por pruebas a poner a prueba una amistad, ¿no? Una amistad que pasa por pruebas es bíblica, una amistad que se pone a prueba no es una amistad bíblica, ¿no? Ay, sí, me está dando. Sí. Poner a prueba una amistad no es algo correcto. ¿A qué me refiero? El típico que, pues la voy a poner a prueba a ver si sí me quiere, ¿no? A ver si le voy a dejar de hablar, a ver si me habla y entonces así veo si me quiere, ¿no? Eso no es, ¿no? O saber que tu amiga tiene una cita con otra amiga y entonces le pones la misma cita el mismo día y a ver si te escoge a ti, ¿no? O sea, poner ese tipo de pruebas en una amistad, eso no es bíblico, ¿no? Pasar por pruebas, sí. Gracias, Solicito. ¿No? Entonces, las personas, si tú eres ese tipo de personas o te los hacen a ti, no son personas, es egoísmo nada más, es estar enfocado en lo que yo quiero, como yo quiero, pensar en mí, nada más. Eso no es una amistad que verdaderamente ama o busca lo suyo, ¿no? De ninguna manera no es algo sano poner a pruebas a nuestras amistades para ver si nos quieren, si nos escogen, si somos la mejor amiga o no. A eso no me refiero en este tipo de pruebas, ¿no? Sino pruebas que Dios va a permitir en nuestra vida a fin de que esta amistad
crezcan, ¿no? El otro tipo de pruebas no producen confianza, ¿no? Nadie va a confiar en alguien que te pone a prueba así, y no funciona cuando de confianza se trata. ¿Se acuerdan la clase pasada que hicimos mucho énfasis en la confianza, ¿no? Que es un elemento primordial en una amistad, tener una confianza, y este tipo de cosas pues no ayudan a la confianza, ¿no? Así es que si eres de esas amigas, pues arrepiéntete, ¿no? Y si no eres de esas amigas y te lo hacen a ti, pues exhórtale a que no es bueno, ¿no? Entonces, va a haber pruebas y circunstancias, ¿no? Van a haber momentos difíciles en las amistades que van a hacer que estas amistades maduren, y realmente es la prueba la que va a hacer que estas amistades puedan madurar. Realmente es el caminar cristiano. O sea, ¿quieres crecer más? A través de la prueba. O sea, quisiera decirles que hay un camino más cortito, ¿no? Y que te puedes dar la vuelta por ahí, pero la realidad es que en toda madurez cristiana, en todo crecimiento, siempre es la prueba, y la amistad no es la excepción. Van a tener que ser probadas en sus amistades para que puedan realmente obtener una amistad bíblica y madura, ¿no? Y leía un autor que decía, la prueba no la podemos planear, pero sí es necesaria anticiparla, o sea, estar preparadas para cuando llegue la prueba, y cómo vamos a reaccionar ante eso es lo que nos va a preparar para poder conservar la amistad y llevarla a un nivel de madurez que es lo mejor para nosotros. En la historia que estamos revisando de Filemón, hemos podido ver que la amistad de Pablo y Filemón está pasando por pruebas. El pecado de Onésimo es lo que trajo esta prueba a la vida de la amistad de Pablo y de Filemón, ¿no? Si recuerdan un poquito, las que están viniendo por primera vez, Onésimo conoce al Señor a través de Pablo, ¿no? Y le hace una petición muy fuerte porque había robado a su amo Filemón, y le pide que regrese con él, le pide a Filemón que lo perdone, que lo reciba ya no como esclavo, sino como un hermano, como si fuera él mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha traído esta oportunidad para hacer madurar esta relación de amigos? Pues el pecado de Onésimo, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice esto? Que Dios es el que va a escoger las pruebas que vas a pasar, y que pueden ser muchas situaciones, pero Dios es el que va a poner esas situaciones en tu vida para traer esa madurez, ¿no? Regresa Onésimo con Filemón, ¿no? Y Pablo no tiene que poner a prueba de otra manera, ¿no? Hacerle un test de amistad a su amigo Filemón, sino que Onésimo ha traído esta oportunidad, su pecado, su traición, y es lo que trae esta prueba en esta amistad, ¿no? Y Pablo ya ha vivido la traición en carne propia de muchos que lo amaban, ¿no? Hay toda una carta mucho más larga que esta, donde podemos ver que Pablo sufrió en carne propia. Esta es la carta de Primera de Corintios, que nos muestra una iglesia que estaba viviendo mal, una iglesia carnal, ¿no? Con muchos problemas, había mucho pecado entre ellos, y con todas estas acciones estaban lastimando el corazón de Pablo. Y Pablo, pues como lo conocemos de atrevido, ¿no? Les escribió, ¿no? Y empezó a tratar con estos asuntos, ¿no? Y estaba poniendo en riesgo su relación con ellos al exhortarles, al hablarles fuerte, al confrontarlos para que se arrepintiesen, y poniendo este orden en la iglesia, ¿no? Y podemos ver que la amistad entre Pablo y los corintios resistió esa prueba, ¿no? En la segunda carta a los corintios podemos ver cómo su amistad sobrevivió esta prueba, ¿no? Entonces, el pecado de Onésimo, la carnalidad de los corintios fue lo que llevaron a prueba a esa relación, y pues con éxito llegó a la madurez, ¿no? Entonces, nuestro pecado, nuestra carnalidad hace que nuestras amistades sufran, ¿no? Podemos lastimarlas, ¿no? Pero es maravilloso ver que a pesar de nosotros mismos se puede sobrevivir a las pruebas, ¿no? Y hay ocasiones en que no es el pecado y no es la carnalidad aquello que pone nuestras amistades a prueba. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos la historia de Job? ¿No? Que él no pecó, ¿no? Pero le sobrevino una prueba, ¿no? Vimos en los primeros capítulos de Job como la primera escena, bueno, eso no lo vimos la semana pasada, eso lo dice el libro. La primera escena ocurre ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Es cuando llega Satanás y le dice, ¿no? Que por qué no prueba
prueba a Job, ¿no? Y Job no cometió ningún pecado, ¿no? Dios permite que Satanás toque todo lo que Job tiene, ¿no? Incluso su salud, y llega a la prueba, ¿no? De hecho, Dios le dice, cuando dice en Job 1, versículo 8, dice: mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay un solo pecado en la vida de Job, pero aún así viene esta prueba, ¿no? Su amistad es puesta a prueba. Y la semana pasada vimos cómo llegan sus amigos, ¿no? Como a consolarlo, como a ayudarlo, y pasan 7 días en silencio, ¿no? Muy correctamente, y luego cuando hablan, pues lo empiezan a acusar de un pecado, de que está así por eso. ¿Y qué pasó con esa amistad? Pues no sobrevivió, ¿no? Terminando siendo sus enemigos, ¿no? Lo abandonaron y lo dejaron. Pero sí hubo una amistad que sobrevivió, y fue su relación con Dios. Esa amistad que él tenía con Dios, entonces, esa sí sobrevivió, y no solo eso, sino maduró, ¿no? Esa relación que tenía con Dios. Entonces, ya sea que como consecuencia del pecado o de nuestra carnalidad, o porque Dios lo permite en nuestra vida, nuestra amistad va a ser puesta a prueba, ¿no? No sé si lo sabías, pero Job es uno de los personajes más antiguos de la Biblia. Pero uno más antiguo todavía fue Adán y Eva en el Génesis, ¿no? En los primeros capítulos se nos narra la creación, ¿no? Como este inicio de la relación entre Dios y el hombre y la creación, ¿no? Y cómo se describe, es una relación de amistad, donde dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Pero qué pasó? Algo sucedió, que esta relación de amistad que tenía de Dios con su creación se rompió. ¿Y qué fue? Aquí sí fue el pecado. La desobediencia de Adán hizo que se rompiera esta relación de Adán. Comió del árbol del fruto del bien y del mal, que les había pedido que no comieran, y ese se convirtió en la prueba para Adán. La prueba fue puesta ahí desde antes de que Adán pecara. Entonces, ¿qué me dice esto? Que Dios sabía que es imposible que exista el amor verdadero sin ser sometido a prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios puede permitir en nuestra vida, una prueba en nuestra amistad para hacer madurar. Y hay también 2 pasajes que les quiero mostrar acerca de la prueba de la fe, ¿no? Cómo va a ser probada nuestra fe. Si los quieren anotar, es Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos habla de gozarnos cuando estemos en las pruebas, ¿no? Porque va a traer buen fruto. Y la otra cita es 1 de Pedro 4, los versículos 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No debemos sorprendernos de la prueba. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en mí por medio de la prueba de mi fe? Pues hacernos mujeres perfectas, cabales, y unas mujeres que no nos falte cosa alguna. Y esto es madurez. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida, llevarnos a esa madurez, ¿no? Y a través de las pruebas en nuestra amistad con otras, Dios quiere traer esa madurez. Y hay una escena muy importante en la vida ministerial del Señor Jesús, y esto sucede justo en esta parte donde habla que le dio de comer a 5,000 hombres cerca del mar de Galilea, en el libro de Juan. Después de darles de comer a todos ellos, comenzó a seguirlos una gran cantidad de gente a seguir a Jesús, ¿no? Pero Jesús sabía muy bien por qué le seguían, ¿no? Dice en Juan 6, versículo 26, dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis, ¿no? Entonces Jesús claramente les dice: ustedes nada más están conmigo por lo que les di, porque quieren más pan, porque les gustó, y por eso están aquí conmigo, ¿no? Y también así es muchas veces los amigos
¿No han oído las típicas historias de que se ganó la lotería y le salieron 20,000 amigos, ¿no? Nada más porque les conviene, ¿no? O los típicos futbolistas o boxeadores que de repente se hacen famosos y bueno, se llenan de amigos, pues que no son verdaderos, sino nada más están ahí por lo que les dan o porque tienen algo que ellos quieren y les conviene, ¿no? Entonces, así con Jesús comenzaron a buscarle por lo que les daba, por lo que les dio de comer y porque estaban saciados. Pero Jesús pone a prueba su amistad con ellos y con sus discípulos, porque comienza a enseñar acerca de cómo Él es el pan de vida, que no el pan que les dio, sino Él propio es el pan de vida, ¿no? Y esto involucra tener una relación con Él. Yo soy el pan de vida, no el que comiste, sino yo. Ten una relación cercana, íntima conmigo y cree que yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Y solo así es como podían tener vida eterna. Y esto a toda la multitud que le seguía, ¿qué contestaron? Dice la palabra que dice, dura es esta palabra. ¿Y sabes qué hicieron? Lo dejaron, lo abandonaron, dejaron de seguirlo. Su relación con ellos fue puesta a prueba y no sobrevivió, ¿no? Y los discípulos, los 12 que estaban con él en esta misma escena, lo ven todo esto y ven cómo, dice la Biblia, una multitud dejó de seguirlos. Y en ese momento Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, a ver ustedes, o sea, también están conmigo por eso, porque les doy algo, ¿no? Y dice Juan en el capítulo 6, versículo 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces me imagino a Jesús así observándolos fijamente, ¿no? Y diciéndoles, buscando su rostro y diciéndoles, ¿se quieren ir? Se van con ellos, ¿no? Se acabó nuestra amistad, ¿no? Entonces, si me siguen, ¿no? En esa relación que tenían íntima, profunda, tenían que tomar una decisión, ¿no? Y les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron, ¿no? Dijeron, a ningún lado podemos ir, ¿no? Entonces, la relación de Jesús con los discípulos fue puesta a prueba y sobrevivió, ¿no? Porque ellos contestan, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces su relación creció, su relación dio un paso de madurez. Entonces, pues que no te dé miedo cuando venga una prueba en alguna de tus relaciones, en alguna de tus amistades, que no te sorprenda. Un autor dijo, y lo copié textual porque me encantó esta definición, dice, nunca debe considerar la prueba como su enemigo, sino como su aliado. Un tiempo de prueba no es amenaza para una amistad. Las pruebas fortalecen las amistades. Nunca son placenteras, pero sí traen consigo la recompensa del crecimiento. No inventen pruebas, pero tampoco huya de ellas. Abrácelas en el poder de Dios. Enfréntelas de modo bíblico y positivo. No destruirán una amistad, sino que la harán avanzar a un nivel nuevo. Pero tenga cuidado, porque también puede revelar que en realidad nunca existió una amistad sólida. Qué hermoso, ¿verdad? Es un buen consejo, ¿no? No te asustes cuando venga la prueba, abrázala y va a comprobar si realmente esa amistad era realmente una amistad y valía la pena o pues realmente pues no era y se fue, ¿no? Entonces es necesario que nuestras amistades pasen por pruebas y vamos a ver también que una amistad probada trae recompensas. Sí trae recompensas. No sé si has escuchado esta frase de no pain, no gain, ¿no? Que realmente se traduce como si no hay dolor, no hay ganancia. O sea, muchas veces tiene que doler para tener una ganancia, ¿no? Y hemos estado hablando mucho acerca de esto, ¿no? De cuál sería la primera recompensa de una amistad puesta a prueba, pues la madurez, ¿no? En una amistad sometida a prueba nos da crecimiento y nosotros también como personas pues crecemos. Y este fue el caso de Filemón y Pablo, ¿no? ¿Te imaginas después de esto, de todo esto que sucedió, cómo creció su amistad, cómo fue de bendición el uno para el otro, ¿no? De por sí ya Pablo tenía muy alto concepto de Filemón, ¿no? Y siempre se expresaba muy bien de él, que era un ejemplo, que confortaba los corazones de los santos, que era así increíble. Pues imagínate después de esto, ¿no? Cómo debió de haber crecido su amor, su admiración y su relación
su relación con él, ¿no? Y otra recompensa que obtuvieron pues es la amistad de Onésimo, un colaborador más en el ministerio, alguien que iba a ser útil, como su nombre lo decía. ¿Se acuerdan que vimos que Onésimo significa útil? Entonces, una utilidad más para extender el reino del Señor. Todas esas bendiciones vienen a través de pasar las pruebas y tener madurez, y va a haber muchas bendiciones más añadidas, ¿no? Aquí se sumó Onésimo y todo esto fue sumando, ¿no? No restaron con esto, ¿no? Sino fueron sumando, ¿no? Y hay amistades que solo quieren restar y que solo seas mi amiga y no estés con nadie más y solo eres para mí. No, aquí una amistad bíblica es sumar, puedes tener 1, 2, 3, 5 amigas y glorificar el nombre de Dios y servir juntas y tener un mismo objetivo, y no solamente tiene que ser solo tu amiga, sino se puede multiplicar. De eso se trata, no es sumar, ¿no? Y las recompensas vienen a través del tiempo, ¿no? Muchas veces no son inmediatas, pero cuando ves una amistad más madura, ves creciendo a tus amigas, ves cómo va creciendo esa relación, pues con el tiempo va sucediendo, ¿no? Y como les decía, esta frase de si no hay dolor, no hay crecimiento, no obtienes algo, ¿no? Esa es una frase que hizo muy famosa una marca de ropa deportiva que es Nike. Ellos fueron las que lo sacaron por primera vez y está muy enfocada en el deporte, ¿no? O sea, si no te duele, no hay. Ahorita estamos muy familiarizados con eso nosotros, porque tengo 2 hijas que hacen gimnasia, y a la chiquita ahora la convocaron la semana pasada para entrenar 1 hora más al día y 2 días más a la semana. Entonces empezó la semana pasada y pobrecita llegaba, les hacían trabajo de fuerza, y un día la maestra les dijo: no le vayan a decir a sus papás cuánto les duele y no se vayan a quejar con ellos porque van a tener mucho dolor, ¿no? No van a poder ni caminar. Y la chiquita salió, no voy a caminar así. Y sí, al día siguiente de verdad parecía como charrito caminando, ¿no? No podía moverse, pero hay un objetivo. Tengo mi otra hija, la mayor, que ya tiene 8 años haciendo gimnasia, y veo cómo después de esos entrenamientos, después de esas ampollas que hay sangre, que duele, de esos dolores los días después, obtienen su recompensa cuando compiten, cuando obtienen su medalla. Ahorita vienen los Juegos Regionales, luego viene el Nacional y luego la Olimpiada, y tienen ese objetivo. Mi hija quiere ir a los nacionales, entonces viene ese dolor y obtienes una recompensa. O sea, no es de a gratis. Ese sacrificio, cuando pasas por la prueba, por el dolor, no es de a gratis. No tiene una recompensa, una medalla, un cambio de nivel, un ir a competencias más grandes. Tiene su recompensa, ¿no? Todo esfuerzo, ¿no?, vale la pena, y al final lo cosechas. Y así en nuestra amistad, cuando vemos el crecimiento, la madurez, la confianza crece entre nosotros y vale la pena, ¿no? Ese amor incondicional, esa confianza, pues bien vale la pena pasar por esas pruebas, ¿no? Una amistad puesta a prueba en la Biblia también fue, otro ejemplo fue la amistad de David y Jonatán. ¿Se acuerdan de la historia? Recientemente la hemos visto aquí los domingos en el libro de Samuel, ¿no? Pero si recuerdas, eran 2 hombres de fe, ¿no? Desde que se conocieron surgió una amistad muy profunda ante ellos, ¿no? Después de la victoria de Goliat, David es llevado al palacio con Saúl para que lo acompañara como músico, ¿no? Y también lo hizo soldado para pelear en Israel, ¿no? Y ahí es cuando conoce a Jonatán, que es el hijo de Saúl. Dice, y siendo un hombre de fe, sabe que David iba a ser el próximo rey, ¿no? Dios le revela y el que le tocaba ser rey era Jonatán, ¿no? Pero él sabe que David, Dios lo ha escogido como el próximo rey, y ahí es la primera prueba que se somete su amistad, ¿no? Él decide honrar a David como el rey, no quiere tomar su lugar, que a él le correspondía ser el próximo rey por ser hijo de Saúl, pero él tendría que ser el heredero del trono, pero Jonatán reconoce que Dios es quien ha llamado a David como el sucesor y se aparta, ¿no? Le da su espada, dice la Biblia, le da su manto, y de esa manera inmediatamente Jonatán crece, ¿no? Crece en esa amistad respetando, no peleando con él, no teniendo celos, no teniendo envidia, ¿no? Sino reconociendo a Dios, y pasan esa prueba, ¿no?
tan profunda su amistad que dice la Biblia que hacen un pacto de estar siempre juntos y de cuidar uno del otro siempre. Hicieron esa promesa desde el inicio de su amistad. Y vemos en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 8, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahí comienza su amistad, ¿no? Dice, pero pronto vuelve a ser puesta a prueba su amistad cuando Saúl empieza a llenarse de celos por toda esta excelencia de David, por todo lo que David logra, y empieza a odiarlo e intenta a matar a David en 2 ocasiones, ¿no? Y como no lo puede hacer con sus propias manos, ¿qué hace? Saúl empieza a planearlo al punto de pedirle a su propio hijo que lo mate, ¿no? Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Te imaginas cuando Jonatán escuchó eso? Vas y matas a tu mejor amigo que amas muchísimo, ¿no? La orden de su papá, ¿no? Esa sí fue una gran prueba, ¿no? Y se pone a prueba su amistad y Jonatán busca la manera de que su padre pueda ver a David diferente, ¿no? Que vea que no es culpable, que no es malo, ¿no? Trata como para que no lo mate, arriesgando aún su propia vida, ¿no? Pero Jonatán se mantuvo fiel a su amistad con David y a la promesa que le había hecho, ¿no? Sin dejar de someterse a su padre, porque pues él siguió con su padre, pero Jonatán permanece fiel a esa amistad y a esa promesa, y se fortalece tanto esa amistad que incluso después de la muerte de Jonatán se mantuvo. Esta es una de las recompensas que vemos en esta amistad, ¿no? Después de que muere Jonatán, David, que se hace rey, empieza a buscar a alguno, porque le prometió que iba a cuidar de su familia, entonces empieza a buscar algún descendiente de David y encuentra a Mefiboset, uno de los hijos de David, ¿no? Que dicen que estaba lisiado de los pies, no podía caminar y que estaba ahí escondido, casi como muerto, de incógnito para que no lo encontraran, porque pensaba que también lo iban a matar como a toda la casa de Saúl, ¿no? Y ¿qué va a hacer David? Lo busca, lo recibe, lo manda a traer al palacio como hijo del rey, le pone la mesa y bueno, esa historia que también vemos, y ahí vemos esa recompensa que pudo obtener Jonatán aún después de su muerte, de cómo su hijo fue rescatado y fue tratado como rey, ¿no? Deja de ser Mefiboset, ese hombre escondido, y llega al palacio a estar, dice que está en la presencia todos los días delante del rey estuvo, ¿no? Esa es una gran recompensa, que tenemos de esto, ¿no? El hijo de Jonatán es beneficiado por la amistad de su padre y porque fue fiel a esa amistad. Entonces hay recompensa para una amistad que ha sido puesta a prueba y esa es una verdad, ¿no? Y voy a terminar este mensaje con 5 formas en que puedes saber lo que es una amistad bíblica verdadera, ¿no? La primera es: amistad es igual a amor. Dice en Mateo 22:39, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. La base con la cual se fundamenta la amistad verdadera es el amor. Si no quieres a esa persona de todo tu corazón como te quieres a ti mismo, como dice la Biblia, no será una amistad verdadera. Si amamos a Dios con ese amor que Él nos ha dado, debemos querer también así a nuestros amigos. La segunda es: la amistad no se dice, se demuestra. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, una amistad se demuestra. Una amistad no son tus amigos de Facebook, ¿no? Que te piden, ahorita es tan típico tener, tengo tantos amigos, ¿no? Y ni los conoces, ni los ves, ni los tratas, pero como están en tu lista de amigos de Facebook, pues ya son tus amigos, ¿no? No, esa no es una verdadera amistad. La amistad se demuestra sirviendo, amando, teniendo ese contacto, teniendo esa relación. Entonces, ¿quieres tener amigos? Tienes que mostrarte amigo, cuidando, como vimos desde la primera
conferencia, ¿no? Cómo tener esta relación, cómo requiere tiempo, cómo requiere inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? No es nada más así tenerlas en tu lista de Facebook, ¿no? Tienes que mostrarte amigo, y dice, y amigo hay más unido que un hermano, ¿no? Que no sea nada más de título, sino se demuestra con hechos, ¿no? El número 3 es la amistad, es estar en las buenas y en las malas, ¿no? Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como hermano en tiempo de angustia, ¿no? Tenemos que ser amigos todo el tiempo. La verdadera amistad también se prueba entre las dificultades y los problemas, ¿no? Son amigos fieles aquellos que permanecen antes, durante y después de la prueba y después de las tribulaciones, ¿no? Ese es un verdadero amigo. El número 4 es la amistad es actuar y hablar con la verdad. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Platicábamos también en otra de las conferencias, ¿no? Que muchas veces va a haber que exhortar a nuestras amistades si vemos algún pecado, alguna cosa que no está bien delante de Dios, y tenemos que hacerlo. Eso es un verdadero amigo, el que habla con la verdad, el que exhorta y no nada más quedarte callado porque ay, no vaya a perder su amistad o no lo vaya a incomodar o ay, qué pena, mejor ni le muevo porque qué incómodo. Eso no es un verdadero amigo. El verdadero amigo te va a hablar con la verdad, ¿no? Haciéndote ver tus fallas, ¿no? Amonestándote, ¿no? Y cuando actúan mal, exhortándote, ¿no? Pero va a ser para nuestro bien. Eso es un buen amigo, ¿no? El que habla con la verdad. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama, aunque sea algo fuerte, pero si eres su verdadero amigo, lo vas a tener que hacer. Número 5 es la amistad, es querer a alguien imperfecto. Dice Proverbios 3:12, no hay nadie que haga lo bueno. Romanos 3:12, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y aquí aplica también en aquella plática que dimos cómo tenemos que amar, cómo tenemos que otorgar gracia, ¿verdad? La gracia de Dios para poder amar a alguien, pues que es imperfecto, nos va a fallar, ¿no? O sea, todos somos pecadores, ¿no? Y le vamos a fallar a Dios y a las personas, a Dios y a nuestros amigos, ¿no? Pero tenemos que tener en mente la gracia de Dios, que es amar a alguien sin merecerlo, ¿no? Dar nuestra amistad y nuestro cariño a alguien, aunque no lo merezca, tenemos que aplicar, porque así es como Dios nos amó, no lo merecíamos, ¿no? Pero aún así, Él nos amó y nos escogió. Debemos amar a nuestros amigos, y algunos enemigos también, por igual. Pero bueno, ahora ese tema no lo tocamos, ahorita estamos hablando de los amigos, ¿no? Porque el otro es muy largo, ¿no? Entonces, también no quisiera dejar pasar el tema de nuestros amigos, amigas inconversos, ¿no? Eso es un tema, también yo me he topado en consejería, si los dejo, si no los dejo, si les hablo, si no les hablo, si… es como un tema delicado y muchas veces no saben hacia dónde dirigirlo, ¿no? Tus amigos inconversos pueden ser lo más increíble, los más fieles que cualquiera, hasta que los confrontas con el evangelio, ¿no? Ahí es donde se va a ver, ¿no? Siempre cuando tú mantengas tu boca cerrada, ¿no? No hay problema, ¿no? Mientras no les hables de Cristo, muchos, ¿no? Pues no habrá motivo para que se vayan. Pero si tú fielmente les compartes el evangelio, constantemente les estás hablando del amor de Dios, constantemente les estás mostrando y les quieres compartir del evangelio, o los ganas para Cristo o los pierdes como amigos. Esa es una realidad y es algo que tenemos que considerar y que aceptar, ¿no? Podrás tener una relación cordial con ellos, ¿no? Pero eventualmente dejarás de pasar más tiempo con ellos, dejarás de tener esta relación tan cercana porque no va a haber comunión. O sea, tarde que temprano esto va a suceder, que no vas a tener nada de comunión. Entonces, pues los tiempos van a ser cada vez menos los que pases con ellos. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, no te aferres a una amistad
que de plano pues no quiere conocer de Cristo. No se trata de dejarles de hablar y ya no, pues no, porque eso tampoco sería correcto, pero no te aferres a querer seguir teniendo esta amistad tan intensa, tan cercana, porque finalmente pues no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, como les dije, o los ganas para Cristo o eventualmente se tendrán que alejar y no tenemos que aferrarnos a eso, ¿no? Yo escucho luego de que es mi amiga de toda la vida y tengo años y cómo. Pues sí, pero si te está llevando, o sea, porque los amigos, mi papá decía que no hay nada más terrible que tener una mala amistad, porque es una influencia que te puede llevar hacer cosas, inclusive si tú continúas con esa amistad muy cercana de seguir conviviendo, de seguir viviendo como antes, yendo a los lugares de antes, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir yendo a las fiestas, a las reuniones, a los lugares o comportarte como es? Porque esa es una amistad, empiezan a seguir el mismo camino, entonces terminas por desviarte tú y ni alcanzaste a la persona, entonces es mejor no aferrarte a esas amistades y pues estar orando para que Dios lo alcance, ¿no? Entonces, pues no se aferren, aunque tengan los años y es mi amiga de toda la vida y es mi relación. Si de repente hay que dejar ese tipo de relaciones, pues Dios te va a ayudar y te va a dar la sabiduría y no se aferren. Pueden, como les dije, seguir llevando una relación cordial, ¿no? Pero pues eventualmente no esa cercanía, ¿no? También recuerda que las amistades bíblicas, lo vimos en otra de las conferencias, siempre tendrán un fin común, un propósito en común. ¿Y cuál era que vimos? ¿Cuál? Cristo, ¿no? El Señor, el ministerio, servir a Dios, glorificar al Padre, mostrarle al mundo que Dios les ama. Ese es el verdadero propósito y el fin común que tienen que tener tus amistades, ¿no? Ya no estamos, chicas, para las amistades de la fiesta, del club social, aunque sea aquí en la iglesia. Estamos, yo veo muchas mujeres aquí mismo en la iglesia, no que son cristianas, que se discipulan, que todo, pero tienen una relación de el cumpleaños, la salida, la fiesta, y literalmente se convierte esto en un club social. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras amistades. Esa no es una amistad bíblica, esa no es una amistad, simplemente ni siquiera es una amistad que va a durar, porque está basada en ese tipo de cosas temporales. Qué bueno que haya eso, pero si primero está lo otro, ¿no? Servir, salir a predicar, o sea, que lo principal que los una sea este ministerio de servir a Dios, sea Cristo. Esa es una amistad bíblica. No es nada más venir aquí y satisfacer tus ganas de ser reconocida y tener muchos amigos y hacer las fiestas y los cumpleaños y todo. No es nada más eso, va mucho más allá y tener este fin común, ¿no? Entonces, una amistad bíblica siempre guía a Cristo. Tiene que hacerlo, es el ancla de la amistad. Cristo tiene que ser el ancla de la amistad. Cuando las dos partes no comparten ese compromiso en común, que es el Señor, la amistad no puede sobrevivir o será una amistad totalmente superficial, ¿no? Entonces es un buen momento para preguntarnos si tus amistades que tienes actualmente el día de hoy te guían a Cristo, ¿no? Y son un reflejo al mundo de lo que es Cristo, ¿no? Nunca vas a experimentar una amistad verdadera hasta que esto sea una realidad que guíe a Cristo, ¿no? Entonces vemos en resumen de algunos temas, ¿no? Que el amor, las pruebas, la confianza y la verdad, ¿no? Son 4 elementos esenciales para una amistad, ¿no? Son la base principal para una amistad. Entonces, viendo esta carta que estuvimos viendo por todas estas semanas, pues nunca sabremos lo que Onésimo experimentó, ¿no? El día que llegó, ¿no? Ya me lo imagino así temblando, entregándole la carta a Filemón de parte de Pablo. Nunca sabremos lo que experimentó y sintió en esa reconciliación, cuando Filemón lo recibió, fue discipulado, ¿no? Y se cumplió lo que Pablo hacía, pero sí podemos conocer y experimentar el gozo sobreabundante y la recompensa del amor de lo que es una amistad bíblica. Eso sí lo vamos a poder experimentar, ¿no? No una amistad pasajera, no una amistad frívola de club social, ¿no? Pero sí una amistad profunda basada en lo que Dios quiere a la luz de la palabra, ¿no?
poder servir, poder hacer ministerio, ¿no? Eso es el propósito, ¿no? Desarrollar una genuina amistad bíblica, primero con Cristo y después con los que también le aman a Él, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Recibir la recompensa de sembrando no en la carne, sino en lo espíritu, y eso es lo que vamos a recoger, una amistad espiritual que glorifique a Dios, que agrade a Dios y que nos traiga madurez, crecimiento, y ese es el propósito de las amistades que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque vemos a través de la Biblia, Señor, que tú no dejas un solo tema, Señor, en nuestra vida sin que sea tocado, Señor. Nos pasamos 6 semanas, Señor, hablando sobre la amistad y cómo la ves, Señor, y es increíble que tengas cuidado, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, algo que pudiera pensarse que es tan sencillo como tener una amiga, ¿no? Señor, tú hasta en esas partes dejas instrucciones claras y concisas, Señor, para seguir y para darnos bendición a nuestra vida. Señor, yo te pido por cada una de nosotras, Señor, que hemos estado escuchando esta serie, Señor. Yo te pido que podamos dar fruto, Señor, en nuestra vida, en nuestras relaciones, Señor. Que tú hables a cada una de mis hermanas, Señor, y que les muestres lo que tengan que cambiar, Señor. Que tomen decisiones firmes, Señor, para glorificarte, Señor, en esta área, Señor, que las que no están dando ese fruto, Señor, sirviendo y glorificándote con sus relaciones lo puedan hacer, Señor. Los tiempos son malos, Padre, y necesitamos vivir en santidad, Señor. Necesitamos alcanzar, Señor, a tanta gente que se pierde, y a través de nuestras amistades, Señor, podemos lograrlo. Señor, fortalécenos, danos sabiduría, Señor, llénanos de tu espíritu para poder caminar en esta santidad, Señor, y que cada una de nosotras, Señor, te glorifique en nuestra vida. Señor, bendícelas, llénales de ti, Señor, y te agradecemos por estas semanas que podemos estar aquí reunidas, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor, siendo exhortadas, confrontadas, bendecidas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.